Muy buenos días, estamos nuevamente para meditar en la palabra de Dios, el Salmo 119 y en este día el versículo 56 que dice de la siguiente manera: Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Un hijo de Dios verdaderamente santo, en primer lugar, aprende a evaluar los días de su andar en esta tierra con sabiduría. Aquí el salmista tiene bien presente que su vida no son solamente luchas, sino también bendiciones, que por cierto las hay y las habrá en la trayectoria de todo santo que haya determinado con firmeza apartarse del mal. En segundo lugar, tiene una actitud correcta de agradecimiento que deja ver en la evaluación que hace del camino de su santidad. Y en tercer lugar, en esa expresión revela la justicia de Dios, confesando delante de los hombres: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. O dicho en otras palabras, nunca te has guardado nada, oh Dios. Cuánta abundancia has tenido para conmigo conforme a tu justicia. Si realmente queremos honrar a Dios, debemos aprender a evaluar o contar nuestros días o nuestro camino. En el Salmo 90, el versículo 12, Moisés pide al Señor lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si alguno de nosotros se pusiese a evaluar la vida de Moisés periodo por periodo en forma separada, podríamos encontrarnos, por ejemplo, con un bebé que nace en un periodo de la historia que por razones políticas y económicas de los gobernantes de turno habían determinado que los bebés varones debían morir por decreto humano. Me refiero al pueblo de Israel. No era la primera vez, ni tampoco sería la última, en que los hombres se arrogaran el derecho de determinar que otros seres humanos vivan o mueran de acuerdo a leyes vigentes o guerras armadas por sus bajos intereses. Sin embargo, contra toda lógica, Dios determinó que viviera y se educara en los más altos niveles de la época una preparación académica privilegiada que ningún otro joven tendría acceso en su tiempo. Ya adulto, en una actitud suya que nosotros podríamos evaluar incorrecta, lo convirtió en un fugitivo de la ley, que tuvo que esconderse para no ser condenado, exiliándose en tierra extraña para él. Y cuando la razón humana podía llegar a pensar que ya todo estaba perdido para Moisés, Dios lo llama para una misión titánica que ningún otro hombre tuvo en la historia de la humanidad. El mandato de Dios para Moisés fue sacar al pueblo de Israel de Egipto y luego conducirlo a través de un desierto inhóspito durante 40 largos años, y eso después de haber cruzado un mar en seco en una manera milagrosa. Todo esto no tiene que ver con estrategia humana alguna, sino pura y exclusivamente con la soberana voluntad de Dios, que para darle esta salida había provisto milagrosamente un gran viento y todo lo que nosotros conocemos de las aguas y
y demás. Todo esto tiene que ver con que Dios es el gran estratega de nuestras vidas, porque cuando, como decíamos antes, debemos evaluar con sabiduría nuestro andar, tiene que ser de acuerdo a la justicia de Dios, siempre así, siempre de acuerdo a la justicia de Dios. Fueron necesarios 80 largos años de preparación en la Universidad de la Obediencia para que el Señor pudiera tomar a este hombre Moisés y usarlo como lo usó. Esta Universidad de la Obediencia el Señor la tiene instalada en esta tierra que aún no ha cerrado sus puertas. Moisés, al igual que el salmista, aprendió en aquella universidad las 3 materias básicas que el hombre de Dios revela en el versículo que estamos tratando, a saber, evaluar los días y las circunstancias que estamos transitando correctamente, y acorde a la soberanía y voluntad de Dios, porque esto evita la raíz de amargura y permite desconectarse de los recuerdos amargos, puesto que esto es el primer paso indispensable para todo hijo de Dios que se precie de tal. En segundo lugar, Moisés aprendió a tener un corazón agradecido o una actitud de agradecimiento permanente. Esto le valió el título del hombre más manso de la tierra, que es mucho más que decir gracias esporádicamente. Y en tercer lugar, reconocer la justicia de Dios como única y excluyente de cualquier otra justicia, incluida la justicia propia. Cuando un hijo de Dios aprende a poner en práctica estas 3 actitudes básicas, está apto para guardar sus mandamientos y cosechar las bendiciones que esto trae aparejado a quien lo lleve a cabo o lo lleve a la práctica sin excepción. Muchísimas gracias y estamos rogando a Dios que el Espíritu Santo agregue su maravillosa luz para que todos podamos aprovechar de esta meditación o de esta consideración de los versículos de este salmo y de la vida de este hombre que escribió el salmo, un santo realmente histórico. Dios le bendiga, muchas gracias, amén.